La cabaña de don Manuel se alzaba en un rincón olvidado del pequeño pueblo de San Pedro, rodeada de campos de maíz que, en tiempos mejores, habían sido su orgullo. Hoy, la maleza crecía descontrolada, cubriendo lo que alguna vez fue un hermoso jardín. Las ventanas, polvorientas y opacas, parecían ojos tristes que miraban al mundo exterior, mientras que la puerta de madera crujía con cada ráfaga de viento, como si intentara contar las historias de un pasado lleno de amor y sacrificio. Sin embargo, la vida de don Manuel, un anciano de 80 años, había cambiado drásticamente en los últimos años. Aquella cabaña, que había sido el hogar de su familia, se había convertido en un símbolo de abandono y desdén. Era una mañana nublada cuando Javier, el hijo de don Manuel, llegó a la cabaña. Acompañado de su esposa Laura, sus pasos resonaban en el suelo de tierra, marcando el inicio de una visita que prometía ser amarga. Javier no había estado en la cabaña desde hacía meses, y su regreso no era por amor, sino por interés. Con una actitud arrogante, se acercó a la puerta y la empujó con fuerza, haciendo que ésta se abriera de golpe. El sonido resonó en el silencio del lugar, como un eco de la desolación que reinaba en el ambiente. Don Manuel, sentado en una silla de madera desgastada, levantó la vista al escuchar el estruendo. Su corazón se encogió al ver a su hijo, que entraba con una expresión de desdén. A pesar de su avanzada edad, el anciano aún conservaba un brillo en sus ojos, un destello de esperanza que se apagaba lentamente con cada nuevo desprecio que recibía. Javier, con su cabello engominado y su ropa de marca, no tardó en hacer un comentario hiriente. «Mira cómo has dejado la cabaña, papá. Parece un basurero», dijo, mientras recorría el lugar con la mirada, como si estuviera inspeccionando una propiedad que no le pertenecía. Don Manuel sintió un nudo en la garganta. Recordaba los días en que había trabajado incansablemente para mantener aquel hogar. Había sembrado cada planta, había construido cada mueble con sus propias manos. Sin embargo, el amor que había puesto en cada rincón no parecía importar a su hijo, que solo veía un lugar que podía vender para obtener dinero. «He estado ocupado, Javier», respondió con voz temblorosa. «La vida no ha sido fácil». Laura, la esposa de Javier, se unió a la burla. Con una risa despectiva comentó: «¿Fácil? ¿Y qué esperabas, viejo? Si no puedes ni cuidar de ti mismo, ¿cómo piensas manejar una casa?». Las palabras de Laura fueron como dagas que atravesaron el corazón de don Manuel. Se sintió pequeño e insignificante ante el desprecio de quienes había alimentado y cuidado toda su vida. Recordó aquellos momentos en que Javier era un niño, cuando corría por el jardín, riendo y jugando bajo el sol. Aquellos días parecían tan lejanos, como un sueño que se desvanecía con el tiempo. Sin embargo, el anciano aún guardaba la esperanza de que su hijo pudiera recordar esos momentos felices. «Javier, solo quiero que sepas que», comenzó a decir, pero su hijo lo interrumpió bruscamente. «No tengo tiempo para tus historias, papá. Estoy aquí para hablar de la casa. Necesitamos venderla y deshacernos de estas cosas viejas». El tono de Javier era frío y directo, como si estuviera hablando de un objeto inanimado y no de su propio padre. Don Manuel sintió que el dolor lo invadía. La cabaña, que había sido un refugio, un hogar lleno de risas y amor, ahora se transformaba en un campo de batalla emocional. La soledad lo envolvía, y cada palabra de su hijo era un recordatorio de que había fracasado como padre. Sin embargo, en su interior había algo más que dolor, una chispa de resistencia. «Javier, esta casa es parte de nuestra historia. Aquí creciste, aquí aprendiste a andar en bicicleta, aquí celebramos tus cumpleaños». Las palabras se le atoraban en la garganta, pero seguía intentando. «Eso no importa», gritó Javier furioso. «Lo único que importa es el dinero que podemos sacar de esto. No necesito tus recuerdos». Don Manuel sintió que la tristeza se convirtió en indignación. ¿Cómo podía su propio hijo ser tan ingrato? La imagen de su madre, quien había fallecido años atrás, apareció en su mente. Ella siempre había creído en la importancia de la familia, en el amor y el respeto, pero Javier parecía haber olvidado todo eso. La cabaña, que había sido un refugio de amor, se había convertido en un lugar de humillación.
Javier, por favor escúchame, dijo el anciano, intentando mantener la calma. Solo pido que pienses en lo que realmente significa este lugar. Pero Javier no estaba dispuesto a escuchar. Con un gesto despectivo, se giró hacia Laura y dijo: «Vamos, no perdamos más tiempo. Este lugar no vale nada». Don Manuel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La desesperación lo invadió y en ese momento recordó un viejo diario que había guardado en un rincón de su habitación. Era un tesoro que había mantenido en secreto durante años, lleno de recuerdos, reflexiones y un testamento que nunca había mostrado a nadie. Ese diario contenía su vida, sus sueños y quizás la respuesta a la ingratitud de su hijo. Mientras Javier y Laura se preparaban para salir, el anciano tomó una decisión. No podía permitir que su legado se desvaneciera en la avaricia de su hijo. Con un esfuerzo sobrehumano, se levantó de la silla y se dirigió a su habitación. Su corazón latía con fuerza y la angustia se mezclaba con una determinación renovada. Tenía que actuar y tenía que hacerlo pronto. Al llegar a su habitación, buscó en el viejo baúl de madera que había pertenecido a su esposa. Con manos temblorosas, abrió la tapa y comenzó a revisar los objetos que había guardado a lo largo de los años. Encontró fotografías, cartas de amor y recuerdos de momentos felices, pero también encontró el diario. Con cuidado, lo sacó y lo sostuvo con fuerza, como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Don Manuel se sentó en la cama, abriendo el diario con delicadeza. Las primeras páginas estaban llenas de sus pensamientos sobre la vida, la familia y el amor. Recordó las noches en que escribía con la esperanza de que sus hijos comprendieran el valor de lo que tenían. Pero ahora ese valor parecía haberse perdido. Sin embargo, había algo más en las últimas páginas, un testamento que había redactado en secreto, un legado que iba más allá de lo material. Mientras leía las palabras que había escrito años atrás, una sensación de paz lo invadió. Había decidido dejar su fortuna a la comunidad, a aquellos que realmente lo necesitaban, en lugar a su hijo ingrato. Era un acto de amor y justicia, una forma de mostrarle a Javier que el verdadero valor de la vida no se medía en dinero, sino en el amor y el respeto que se da y se recibe. Con el diario en la mano, don Manuel salió de su habitación decidido a enfrentar a su hijo una vez más. Sabía que debía hablar con él, que debía explicarle su decisión. No quería que su legado se convirtiera en un motivo de discordia, sino en una oportunidad para que Javier reflexionara sus acciones. Al regresar al salón, encontró a Javier y Laura discutiendo sobre la mejor manera de vender la cabaña. La avaricia brillaba en sus ojos y el anciano sintió que su corazón se rompía una vez más. Sin embargo, esta vez era diferente. Tenía un propósito y no iba a dejar que la ingratitud de su hijo lo aplastara. «Javier», dijo con voz firme, «necesito hablar contigo». Javier se giró, sorprendido por la determinación en la voz de su padre. Laura lo miró con desdén, pero don Manuel no se dejó intimidar. «He estado reflexionando sobre lo que realmente significa esta casa y lo que quiero dejarte como legado». El anciano tomó una respiración profunda y continuó. «Quiero que vengas conmigo a la habitación. Hay algo que necesito mostrarte». La expresión de Javier cambió y una chispa de curiosidad cruzó su rostro. Sin embargo, Laura frunció el ceño, claramente desinteresada en lo que el anciano tenía que decir. «¿Qué es tan importante, papá?», preguntó Javier, mientras seguía a su padre hacia la habitación. Don Manuel sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Sabía que este momento era crucial. Tenía que hacer que su hijo entendiera el verdadero valor de su legado, y que la avaricia solo lo llevaría a la soledad. Con el diario en mano, se sentó en la cama y miró a Javier a los ojos. «He guardado este diario durante muchos años», comenzó, sintiendo que la emoción lo invadía. «En él he escrito mis pensamientos, mis sueños y mis recuerdos. Pero también hay algo más, un testamento que he decidido hacer público». Javier frunció el ceño, claramente confundido. «¿Un testamento? ¿Qué estás diciendo, papá?». Don Manuel abrió el diario y comenzó a leer las palabras que había escrito con tanto amor. Mientras lo hacía, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos.
Recordó cada sacrificio, cada momento de alegría y tristeza. El silencio en la habitación se volvió denso, y Javier, por primera vez, pareció escuchar. He decidido que mi legado no será para ti, Javier. He dejado mi fortuna para ayudar a la comunidad, para aquellos que realmente lo necesitan. Las palabras salieron con fuerza, como un grito de justicia que había esperado mucho tiempo para expresar. La reacción de Javier fue inmediata, su rostro se tornó pálido, y la incredulidad se reflejó en sus ojos. ¿Qué? ¿No puedes hacerme esto?, gritó, su voz llena de rabia. He sido un buen hijo, he venido a ayudarte. No, Javier, replicó don Manuel, con una calma que sorprendió incluso a sí mismo. No has venido a ayudarme, solo has venido a reclamar lo que no te pertenece. He decidido que mi legado será un acto de amor hacia aquellos que realmente lo necesitan. Las palabras de su padre resonaron en la habitación, y Javier, por primera vez, se sintió confrontado con la realidad de sus acciones. La avaricia había nublado su juicio durante tanto tiempo que no había visto cómo su egoísmo había afectado no solo su relación con don Manuel, sino también su propia humanidad. Don Manuel, por su parte, se sentó de nuevo en su silla de madera, con el diario cerrado sobre sus piernas. A través de la ventana, la luz del sol se filtraba, iluminando el polvo que danzaba en el aire, reflejando la soledad que había envuelto su vida en los últimos años. Recordó momentos de felicidad, cuando su hogar estaba lleno de risas y amor. La imagen de su esposa, María, sonriendo mientras preparaba la cena, lo invadió de nostalgia. La cabaña había sido un refugio de felicidad, pero ahora se sentía como una prisión, un lugar donde el abandono y la ingratitud se habían apoderado de su esencia. Mientras tanto, Javier luchaba con sus propios pensamientos. La rabia y la frustración se mezclaban con un sentimiento de culpa que comenzaba a asomarse. Había pasado tanto tiempo buscando solo su beneficio personal, que había olvidado lo que significaba ser un hijo. Recordó las noches en que su padre se desvelaba trabajando en el campo, el sacrificio que había hecho para brindarle una vida mejor. Pero en su mente, esos recuerdos eran solo ecos lejanos, ahogados por la ambición. «Papá», comenzó Javier, su voz temblando ligeramente. «No entiendo por qué harías esto. Siempre pensé que el dinero significaba más para ti que cualquier otra cosa». Don Manuel lo miró, su mirada profunda y cansada. No había rencor en sus ojos, solo una tristeza profunda que parecía abarcar toda su vida. «El dinero no es lo que me define, Javier. Lo que realmente importa son las relaciones que construimos y el amor que compartimos. He trabajado duro para que tú y tu hermana tengan lo que necesitan, pero nunca quise que eso se convirtiera en un motivo de división entre nosotros». Las palabras de don Manuel resonaron en la mente de Javier, quien se sintió como si una pesada losa cayera sobre sus hombros. La idea de haber destruido su relación con su padre por unas cuantas monedas se convirtió en un peso insoportable. Sin embargo, la avaricia seguía susurrando en su mente, recordándole que aún tenía una oportunidad de obtener lo que creía que le pertenecía. «Pero, papá, ¿qué pasará con nosotros?», preguntó Javier, intentando mantener la calma. «Necesitamos ese dinero». «¿Necesitan el dinero o necesitan un padre?», replicó don Manuel, su voz firme. La pregunta quedó flotando en el aire y Javier no pudo evitar sentirse acorralado. La conversación se tornó cada vez más difícil. Don Manuel, con su corazón lleno de amor, pero también de decepción, sabía que debía ser honesto. Había llegado el momento de compartir el secreto que había guardado durante tanto tiempo, la razón por la cual había decidido destinar su legado a la comunidad. «Escucha, Javier», dijo don Manuel tomando aire. «Hay algo más que debes saber». Javier lo miró, la curiosidad y la inquietud se mezclaban en su pecho. El anciano se levantó lentamente como si cada movimiento le costara un esfuerzo monumental. Se dirigió a una vieja caja de madera que había mantenido oculta en un rincón de la cabaña. Con manos temblorosas la abrió, revelando un montón de cartas y documentos amarillentos. «Esto es parte de mi legado», dijo don Manuel, sosteniendo un viejo testamento. «Y hay algo que quiero que entiendas».
Javier se acercó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La posibilidad de que su padre tuviera un plan diferente lo llenaba de ansiedad y esperanza a la vez. Don Manuel comenzó a leer en voz alta, cada palabra resonando en el silencio de la cabaña. Yo, Manuel Hernández, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que mi legado será destinado a la causa de la comunidad que tanto amo, y no a aquellos que han elegido el camino de la avaricia. Las palabras golpearon a Javier como un balde de agua fría. La realidad de la situación comenzó a calar hondo en su corazón. Don Manuel continuó leyendo, describiendo cómo había decidido donar su dinero a la construcción de un centro comunitario, un lugar que ayudaría a los jóvenes del pueblo a tener oportunidades que él nunca tuvo. ¿Por qué, papá?, preguntó Javier, su voz quebrada. La rabia que había sentido se transformaba en confusión y tristeza. ¿Por qué no me dejaste a mí esa herencia? Porque no mereces lo que no valoras, replicó don Manuel, su voz firme pero llena de dolor. He visto cómo has tratado a los demás y no puedo permitir que tu egoísmo destruya lo que he construido. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Javier y la imagen de su padre, un hombre que había sacrificado tanto por su familia, se convirtió en un espejo de sus propias decisiones erradas. Se dio cuenta de que había perdido mucho más que dinero. Había perdido la conexión con su padre y con su propia humanidad. No sé qué hacer, papá, dijo Javier, su voz ahora un susurro lleno de arrepentimiento. He sido un mal hijo. Don Manuel se acercó a él, colocando una mano sobre su hombro. El contacto físico, aunque breve, fue suficiente para que Javier sintiera el amor que aún existía entre ellos, a pesar de todo. Nunca es tarde para cambiar, Javier. La vida te ofrece oportunidades y ahora tienes la oportunidad de redimirte. No te estoy negando el amor, solo te estoy mostrando que hay un camino diferente, uno que no se mide en dinero. Las palabras de su padre resonaron en su mente. Javier comprendió que el verdadero legado no era la riqueza material, sino el amor y la conexión que había descuidado. En ese momento, se dio cuenta de que debía hacer algo para enmendar su comportamiento, no solo con don Manuel, sino también con la comunidad que había ignorado. ¿Puedo ayudar con el centro comunitario?, preguntó Javier, sintiendo que era un primer paso hacia la redención. Quiero hacer algo bueno, papá. Don Manuel sonrió, una chispa de esperanza iluminando su rostro cansado. Eso es lo que quiero, hijo. Quiero que uses tu energía y tu tiempo para ayudar a los demás. Hay tantas personas que necesitan apoyo, y tú tienes la capacidad de hacer una diferencia. Ambos hombres se miraron, y en ese instante, la cabaña ya no se sentía tan vacía. Había un nuevo propósito en el aire, un deseo de sanar las heridas del pasado y construir un futuro mejor. La historia de don Manuel y Javier estaba lejos de terminar. En cambio, se encontraba en un nuevo comienzo, donde la justicia poética comenzaba a florecer. Con el paso de los días, la relación entre padre e hijo se fue fortaleciendo. Javier comenzó a involucrarse más en la comunidad, ayudando a organizar eventos y recaudando fondos para el centro. Don Manuel observaba con orgullo cómo su hijo se transformaba, cómo empezaba a entender el verdadero significado de la vida. Cada vez que Javier regresaba a la cabaña, compartían risas, historias y recuerdos que habían estado enterrados por el tiempo. Sin embargo, la sombra de la avaricia no desapareció por completo. A medida que Javier se adentraba más en su nueva vida, también se enfrentaba a la resistencia de algunos miembros de la familia que aún se aferraban a la idea de que el dinero era la solución a todos sus problemas. Su esposa, Laura, seguía insistiendo en que debían luchar por lo que les pertenecía, que el legado de don Manuel debería ser suyo. «No puedes dejar que tu padre te manipule así», le decía Laura con una mirada desafiante. «El dinero es nuestro». Javier, sin embargo, ya no era el mismo. Las palabras de su padre resonaban en su mente, y aunque la tentación seguía presente, su corazón le decía que había un camino más noble que seguir.
No quiero eso, Laura, respondió con firmeza. Quiero ser un mejor hombre, no solo para mí, sino para todos los que me rodean. Laura se quedó en silencio, sorprendida por la determinación de su esposo. No podía entender cómo Javier había cambiado tanto en tan poco tiempo. La lucha interna entre el amor y la avaricia comenzaba a desgastar su relación. Mientras tanto, don Manuel seguía trabajando en su diario, escribiendo sobre sus experiencias y reflexionando sobre la vida. Había un sentido de paz en su corazón, una tranquilidad que había estado ausente durante años. Sabía que había tomado la decisión correcta al destinar su legado a la comunidad. La idea de construir un lugar donde los jóvenes pudieran soñar y crecer lo llenaba de esperanza. Una tarde, mientras don Manuel se sentaba en su porche, observando el atardecer sobre el campo, sintió una profunda conexión con la tierra que lo había visto crecer. Recordó a su esposa, a sus hijos, y cómo había luchado para brindarles lo mejor. La vida era un ciclo, y ahora era su turno de devolver lo que había recibido. Javier llegó a la cabaña con una sonrisa en el rostro y un brillo en los ojos. Se sentó junto a su padre y por un momento el silencio fue reconfortante. «Papá, he estado pensando en lo que dijiste sobre el legado», comenzó Javier. «Quiero hacer algo más que solo ayudar con el centro. Quiero que todos en la comunidad sepan lo que hiciste por ellos». Don Manuel lo miró, su corazón se llenó de orgullo. «Eso es lo que quiero, hijo. Quiero que sepas que el verdadero legado se construye con acciones, no solo con palabras». Javier asintió, sintiendo que cada día su conexión con su padre se hacía más fuerte. Había aprendido a valorar lo que realmente importaba, y aunque el camino hacia la redención no sería fácil, estaba decidido a seguirlo. La cabaña, que había sido un símbolo de abandono y tristeza, comenzaba a transformarse en un lugar de esperanza y renovación. La comunidad se unió y el sueño de don Manuel de construir un centro comunitario se convirtió en una realidad. Cada ladrillo colocado, cada risa compartida, era un testimonio del amor que había florecido en medio de la adversidad. Sin embargo, la historia de Javier y don Manuel no estaba exenta de desafíos. La resistencia de Laura y otros miembros de la familia se hacía cada vez más fuerte. Las discusiones sobre el legado y la herencia se convirtieron en un tema recurrente y Javier se vio atrapado entre el amor por su padre y la presión de su esposa. «No puedes dejar que tu padre te controle así», insistía Laura, su tono cada vez más agresivo. «Necesitamos ese dinero». Javier, sintiendo la presión, se dio cuenta de que debía tomar una decisión. La vida que había construido con don Manuel y la comunidad era más valiosa que cualquier cantidad de dinero. Sin embargo, la lucha interna lo consumía y la culpa comenzaba a asomarse nuevamente. La tensión llegó a su punto máximo una noche, cuando Laura confrontó a Javier de manera directa. «Tienes que elegir, Javier, ¿es tu padre o yo?». Las palabras resonaron en su mente como un eco ensordecedor. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No quería perder a Laura, pero tampoco podía traicionar a su padre. En ese momento, comprendió que la justicia poética no solo se trataba de la relación con don Manuel, sino también de ser fiel a uno mismo. «No puedo elegir entre ustedes», respondió con voz temblorosa. «Quiero lo mejor para todos, pero no puedo seguir viviendo en la sombra de la avaricia». Laura, furiosa, se dio la vuelta y salió de la cabaña, dejando a Javier solo con sus pensamientos. La soledad lo invadió, pero también una nueva claridad. Sabía que debía ser honesto consigo mismo y con aquellos a quienes amaba. La siguiente mañana, Javier se despertó con una determinación renovada. Decidió que era hora de enfrentar la situación. Se dirigió a la cabaña de don Manuel, donde lo encontró sentado en su porche, disfrutando del canto de los pájaros. «Papá, necesitamos hablar», dijo Javier, sintiendo que cada palabra pesaba como una roca. Don Manuel levantó la vista, notando la seriedad en el rostro de su hijo. «¿Qué sucede, hijo?» «Es sobre Laura», comenzó Javier, su voz temblando. «Ella no entiende por qué estoy haciendo esto». Don Manuel asintió, comprendiendo la dificultad de la situación. A veces, las decisiones más difíciles son las que nos llevan a la verdad. Javier tomó aire, sintiendo que era el momento de ser honesto.
No quiero que nuestra relación se vea afectada por el dinero. Quiero hacer lo correcto, pero Laura no lo ve así. Don Manuel lo miró con ternura, sabiendo que su hijo estaba en un camino complicado. Hijo, la vida está llena de decisiones. Lo importante es que elijas el camino que resuene con tu corazón. Las palabras de don Manuel hicieron eco en la mente de Javier. Sabía que debía encontrar un equilibrio entre su amor por su padre y su compromiso con Laura. La justicia poética no solo se trataba de la herencia, sino de la verdad que debía enfrentar. Con el paso de los días, Javier se dedicó a construir puentes entre su padre y su esposa. Comenzó a invitar a Laura a las reuniones comunitarias, mostrándole cómo el amor y la solidaridad podían transformar vidas. A través de pequeñas acciones, Javier intentaba abrir los ojos de Laura, mostrándole que la verdadera riqueza no se encontraba en el dinero, sino en las conexiones humanas. Sin embargo, Laura seguía resistiéndose. La avaricia había hecho mella en su corazón, y cada vez que escuchaba a Javier hablar sobre el centro comunitario, sentía que su mundo se desmoronaba. La lucha entre el amor y el egoísmo se intensificaba, y Javier sabía que debía actuar con valentía. Una noche, después de una reunión en la cabaña, Javier decidió enfrentar a Laura de una vez por todas. «Laura, necesito que entiendas algo», dijo, su voz firme. «No quiero perderte, pero tampoco puedo ignorar lo que está sucediendo». Laura lo miró, su expresión era una mezcla de confusión y desafío. «¿Qué quieres decir?» «Quiero que sepas que el dinero no es lo más importante. He encontrado un propósito en ayudar a los demás y eso me llena de felicidad». Laura frunció el ceño, la frustración comenzando a acumularse. «Pero eso no nos dará un futuro seguro, Javier». «El futuro no se mide en dinero, Laura. Se mide en las relaciones que construimos y en cómo impactamos la vida de los demás». Las palabras de Javier resonaron en el aire, y por un momento Laura pareció vacilar. Sin embargo, la sombra de la avaricia seguía presente, y su resistencia no se desvanecía fácilmente. «No puedo seguir en esta lucha», dijo finalmente Laura, su voz llena de determinación. «Si no estás dispuesto a luchar por lo que es nuestro, entonces no sé si puedo seguir contigo». Javier sintió que el corazón se le encogía. La decisión de Laura lo dejó devastado, pero también comprendió que no podía obligarla a ver lo que él había descubierto. «Si eso es lo que decides, lo aceptaré», respondió, su voz temblando. «Pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, sin importar lo que pase». Laura se dio la vuelta, y en ese momento, Javier sintió que una parte de su vida se desmoronaba. Sin embargo, había una nueva claridad en su corazón. Sabía que debía seguir adelante, no solo por su padre, sino por sí mismo y por la comunidad que tanto amaba. Mientras tanto, don Manuel continuaba trabajando en su diario, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la sanación. Había aprendido que el verdadero legado se construía con amor y sacrificio, y cada día se sentía más en paz con su decisión. El centro comunitario comenzó a tomar forma y la comunidad se unió en torno a la visión de don Manuel. Cada ladrillo colocado era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la justicia poética estaba en el aire. Javier se convirtió en un líder en la comunidad, guiando a otros a través de la adversidad y mostrando que el amor siempre triunfa sobre el egoísmo. A medida que el centro se acercaba a su inauguración, Javier sintió que su relación con don Manuel se fortalecía aún más. Cada día que pasaban juntos, compartían risas y recuerdos, y la soledad que había envuelto la cabaña comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, la sombra de Laura seguía presente en su mente. A pesar de su decisión de seguir adelante, no podía evitar sentir la pérdida de su relación. La lucha interna entre el amor y la avaricia seguía atormentándolo, y a veces se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Una tarde, mientras trabajaba en el centro comunitario, recibió un mensaje de Laura. Su corazón se aceleró al leer las palabras: «Necesitamos hablar». Javier sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que debía enfrentarse a la realidad de su relación, pero también había crecido en su compromiso con la comunidad y su padre. Cuando se encontraron, el ambiente estaba cargado de tensión.
Laura lo miró y en su rostro había una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «He estado pensando mucho en lo que dijiste», comenzó, su voz temblando. «No puedo seguir ignorando lo que realmente importa». Javier sintió que su corazón se llenaba de esperanza. «¿Quieres ayudar con el centro?», preguntó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la reconciliación. Laura asintió, y en ese momento Javier supo que había una oportunidad de sanar. «Quiero ser parte de esto, Javier. Quiero que trabajemos juntos por un futuro mejor». La conversación se convirtió en un diálogo sincero, donde ambos compartieron sus miedos y esperanzas. Javier se dio cuenta de que el amor podía superar la avaricia y que juntos podían construir un legado que honrara a don Manuel y a la comunidad. A medida que el centro comunitario se inauguraba, la cabaña de don Manuel se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación. La comunidad se unió para celebrar el amor y la solidaridad, y Javier y Laura, de la mano, se sintieron más fuertes que nunca. La historia de don Manuel, Javier y Laura se convirtió en un testimonio de que la justicia poética no solo se trata de castigar la avaricia, sino de encontrar el camino hacia la redención y el amor. La cabaña, que había sido un lugar de abandono, se había transformado en un hogar lleno de vida y esperanza, recordando a todos la importancia de cuidar y valorar a nuestros mayores. Y así, la vida continuó en el pequeño pueblo, donde el legado de don Manuel perduraría por generaciones. La justicia moral y emocional había triunfado, y el amor había encontrado su camino de regreso a casa. La cabaña de don Manuel, ahora llena de vida gracias al esfuerzo de Javier y Laura, se había transformado en un refugio de esperanza y comunidad. Sin embargo, la sombra del pasado aún acechaba en los rincones de su memoria. A pesar de la alegría que sentía al ver cómo su legado estaba siendo honrado, el anciano sabía que había un secreto que debía ser revelado. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, don Manuel decidió que era el momento adecuado para hablar con su hijo sobre el misterioso testamento que había guardado durante años. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó su diario y se sentó en la vieja mecedora de la cabaña, observando cómo la luz dorada iluminaba los recuerdos de su vida. Javier y Laura estaban en el centro comunitario organizando los últimos detalles para una celebración que honraría a don Manuel. La música sonaba alegremente y la risa de los niños resonaba en el aire. Sin embargo, Javier no podía dejar de pensar en la conversación que debía tener con su padre. La última vez que lo vio, había sentido un cambio en él, una paz que no había estado presente antes. Cuando llegó el momento de reunirse, Javier sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Se dirigió a la cabaña, donde don Manuel lo esperaba con una taza de té caliente. El anciano sonrió al ver a su hijo, pero en sus ojos había una tristeza profunda que Javier no podía ignorar. «Papá, ¿qué es lo que querías decirme?», preguntó Javier, intentando ocultar su inquietud. Don Manuel lo miró con ternura y asintió. «Hijo, hay algo que he guardado durante mucho tiempo, algo que creo que es importante que sepas». Su voz temblaba ligeramente. «No es solo sobre mí, sino sobre todos nosotros». Javier frunció el ceño, sintiendo que el ambiente se tornaba más serio. «¿De qué se trata?», insistió, sintiendo que el peso de la conversación se hacía más intenso. Don Manuel tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. «Durante años he trabajado duro para cuidar de nuestra familia. He sacrificado mis sueños y deseos para asegurarme de que ustedes tuvieran lo que necesitaban. Pero lo que nunca imaginé fue que el amor se convertiría en abandono». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo en el corazón de su hijo. «He estado escribiendo mis memorias y también he preparado un testamento». Javier lo miró con curiosidad, pero también con un leve escepticismo. «¿Un testamento? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Don Manuel sonrió con tristeza. «Porque no se trata solo de dinero, hijo. Se trata de lo que realmente valoramos en la vida». Se inclinó hacia adelante como si compartiera un secreto. «He decidido que, en lugar de dejarte mi herencia, quiero que ese dinero se use para ayudar a nuestra comunidad». Javier sintió que el mundo se le venía abajo. «¿Qué?», exclamó, con incredulidad. «¿Estás diciendo que no me dejarás nada?». «Lo que quiero dejarte es un legado de amor y compasión, no de avaricia».
Don Manuel lo miró fijamente. He visto cómo te has comportado, cómo te has dejado llevar por el deseo de tener más, y eso me duele. El anciano se detuvo un momento, recordando las noches en las que Javier era un niño y cómo solía abrazarlo con ternura. Quiero que entiendas que el verdadero valor de la vida no está en las posesiones materiales, sino en el amor que compartimos. Don Manuel extendió su mano y le mostró el diario. Este es mi legado. Aquí están mis recuerdos, mis enseñanzas y mi amor por ti, por tu madre y por nuestra comunidad. Javier sintió una mezcla de ira y tristeza. ¿Y si no estoy de acuerdo? ¿Qué pasará con nosotros? La decisión está en tus manos, hijo, pero recuerda que cada acción tiene consecuencias. Don Manuel se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el atardecer. Si eliges el camino de la avaricia, perderás no solo el dinero, sino también la oportunidad de tener una relación conmigo. El silencio se instaló entre ellos, y Javier sintió que el aire se volvía denso. La ira burbujeaba dentro de él, pero también había una chispa de reflexión. ¿Y si decido luchar por lo que es mío?, preguntó, intentando mantener la calma. Don Manuel se volvió hacia él, sus ojos llenos de tristeza y amor. No hay nada que sea realmente tuyo, hijo. Todo lo que tenemos es un regalo. La vida es un ciclo, y lo que hacemos con ella define quiénes somos. Javier sintió que su corazón se apretaba. Había pasado tanto tiempo persiguiendo el dinero y el estatus que había olvidado lo que realmente importaba. Papá, lo siento. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerse. No he sido el hijo que mereces. Don Manuel se acercó a él y lo abrazó con fuerza. Nunca es tarde para cambiar, Javier. La vida siempre nos da oportunidades para redimirnos. Mientras se abrazaban, Javier sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía ser el hombre que su padre siempre había querido que fuera. El tiempo pasó y la relación entre don Manuel y Javier se fue fortaleciendo. Cada día, el anciano compartía más de sus historias y enseñanzas, mientras que Javier se dedicaba a ayudar en el centro comunitario, aprendiendo el verdadero significado de la generosidad y el amor. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín de la cabaña, Javier se detuvo y miró a su padre. «Papá, ¿puedo leer tu diario? Quiero conocer más sobre ti, sobre lo que has vivido». Don Manuel sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de alegría. «Claro, hijo, pero recuerda que las palabras tienen poder. Lo que leas puede cambiar tu vida». Javier asintió, sintiendo que estaba a punto de embarcarse en un viaje emocional. Esa noche se sentó en la mecedora con el diario de su padre en las manos. Las páginas estaban llenas de relatos de amor, sacrificio y esperanza. Cada historia lo acercaba más a su padre y lo ayudaba a entender el verdadero valor de la vida. A medida que leía, Javier se dio cuenta de que había mucho más en la vida que la búsqueda de riqueza. La revelación del testamento y el propósito del dinero que había guardado su padre se volvieron claros. Don Manuel no solo había estado cuidando de su familia, sino que también había estado construyendo un legado que beneficiaría a toda la comunidad. Javier sintió que una nueva chispa de determinación se encendía en su interior. Quería ser parte de esa visión, quería ayudar a otros y ser un hijo del que su padre pudiera estar orgulloso. Al día siguiente, Javier se reunió con Laura y le habló sobre su deseo de utilizar los fondos que su padre había dejado para ayudar a la comunidad. «Quiero organizar un evento benéfico», dijo Javier con entusiasmo. «Podemos recaudar fondos para mejorar el centro comunitario y ayudar a las familias necesitadas». Laura sonrió, sintiendo que el amor por Javier crecía cada día más. «Eso suena maravilloso, Javier. Estoy contigo en esto». Juntos comenzaron a planear el evento, y la noticia se esparció rápidamente por el pueblo. La comunidad se unió con entusiasmo, dispuesta a colaborar en lo que fuera necesario.
Don Manuel observaba a su hijo con orgullo, sintiendo que había tomado el camino correcto. Había pasado mucho tiempo sintiéndose solo y abandonado, pero ahora veía cómo su legado estaba floreciendo a través de Javier y Laura. La noche del evento, la cabaña se llenó de vida. La música sonaba, las risas resonaban y el amor se sentía en cada rincón. Don Manuel, rodeado de amigos y familiares, sintió que su corazón rebosaba de felicidad. Cuando llegó el momento de hablar, Javier se acercó al micrófono y el murmullo de la multitud se apagó. «Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche», su voz resonó con sinceridad. Esta cabaña, que alguna vez fue un símbolo de abandono, ahora es un lugar de esperanza. Miró a su padre, que sonreía desde la primera fila. «Papá, gracias por enseñarme el verdadero valor de la vida». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Estoy aquí porque tú me has mostrado que el amor y la generosidad son lo que realmente importa». La multitud estalló en aplausos, y don Manuel sintió que su corazón latía con fuerza. «Esta noche no solo estamos recaudando fondos, sino que estamos construyendo un futuro mejor para nuestra comunidad». Javier levantó su mano. «Cada uno de ustedes tiene el poder de hacer una diferencia». La energía en la sala era palpable y la comunidad se unió en un grito de apoyo. La recaudación fue un éxito rotundo y el dinero que se obtuvo fue destinado a mejorar el centro comunitario y ayudar a las familias en necesidad. Javier y Laura trabajaron incansablemente y cada día se sentían más conectados con su comunidad y entre ellos. Don Manuel, por su parte, se sentía rejuvenecido. La cabaña, que había sido un lugar de tristeza, ahora era un hogar lleno de amor y risas. Cada día que pasaba junto a su hijo y su nuera, sentía que su vida había cobrado un nuevo significado. Con el tiempo, la relación entre Javier y don Manuel se volvió más fuerte. El anciano compartía sus historias y el joven escuchaba con atención, aprendiendo lecciones valiosas sobre la vida, el amor y la familia. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín, don Manuel decidió que era el momento de revelar el secreto que había guardado en su diario. «Hijo, hay algo más que quiero compartir contigo». Su voz era seria pero llena de amor. «En este diario también he escrito sobre un sueño que he tenido durante años». Javier lo miró con curiosidad. «¿Cuál es ese sueño, papá?» «Siempre he querido que nuestra cabaña se convierta en un lugar de encuentro para la comunidad». Don Manuel sonrió. «Un lugar donde las personas puedan venir a aprender, a compartir y a crecer juntas». Javier sintió que su corazón se llenaba de emoción. «Eso suena increíble, papá. ¿Cómo podemos hacerlo realidad?» Don Manuel le tomó la mano. «Quiero que trabajemos juntos en esto. Con tu energía y mi experiencia, podemos crear un espacio donde todos se sientan bienvenidos». Javier asintió, sintiendo que estaban a punto de embarcarse en una nueva aventura. Los días se convirtieron en semanas, y juntos comenzaron a planificar la transformación de la cabaña. La comunidad se unió, y todos aportaron sus ideas y habilidades. Con el tiempo, la cabaña se convirtió en un centro de aprendizaje y apoyo, donde las personas podían venir a recibir clases, compartir sus talentos y encontrar consuelo en la compañía de otros. Don Manuel, ahora más feliz que nunca, veía cómo su sueño se hacía realidad. El día de la inauguración, la cabaña estaba llena de vida. La música sonaba, las risas resonaban y el amor se sentía en cada rincón. Javier tomó el micrófono y miró a su padre, que sonreía desde la primera fila. «Hoy celebramos no solo la inauguración de este centro, sino también el amor y la generosidad que nos han traído hasta aquí». Su voz resonó con sinceridad. «Papá, gracias por enseñarme que lo más valioso en la vida no se mide en dinero, sino en el amor que compartimos». La multitud estalló en aplausos y don Manuel sintió que su corazón latía
con fuerza. La vida en el pueblo continuó y la cabaña se convirtió en un símbolo de esperanza y comunidad. El legado de don Manuel perduró, recordando a todos la importancia de cuidar y valorar a nuestros mayores. La justicia poética había triunfado, no solo en la vida de don Manuel, sino también en la de Javier y Laura. Habían encontrado el camino hacia la redención y juntos estaban construyendo un futuro lleno de amor y compasión. Mientras el sol se ponía en el horizonte, don Manuel sonrió, sintiendo que había cumplido su propósito en la vida. Había enseñado a su hijo el verdadero significado del amor y la generosidad, y sabía que su legado viviría en cada corazón que pasara por la cabaña. Así, la historia de don Manuel, Javier y Laura se convirtió en un testimonio de que la verdadera riqueza se encuentra en el amor que compartimos y en la forma en que cuidamos de los demás. La cabaña, que alguna vez fue un lugar de abandono, ahora era un hogar lleno de vida, esperanza y amor, recordando a todos la importancia de valorar a nuestros mayores.